Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa de promoción y difusión del Sistema Metropolitano de Juventudes. El día de hoy tenemos un importante tema que vamos a tratar y es el de redacción de estatutos para organizaciones juveniles. El día de hoy nos acompaña Jean-Paul Gallardo Guerrero, él es especialista legal de la Secretaría Nacional de la Juventud, SENAJU, quien estará respondiendo a todas sus dudas y consultas respecto a cómo redactar el estatuto para una organización juvenil. ¿Te ha pasado que quieres formalizar tu organización juvenil y no sabes cómo redactar los estatutos? ¿No sabes qué tipo de documentos presentar ni qué componen los estatutos para las organizaciones juveniles? Bien, el día de hoy entonces Jean-Paul Gallardo estará respondiendo esa y muchas más consultas, así que les invitamos a dejarnos sus dudas y preguntas en la sección de chat de esta transmisión que en vivo estará respondiéndonos Jean-Paul. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Invitamos a Jean-Paul Gallardo a que pueda iniciar con ustedes. Muchas gracias. Compartir mis conocimientos en favor de las personas más jóvenes, en este caso de Lima Metropolitana, ¿no? Yo quisiera iniciar la presentación con un cuadro que lo considero oportuno para poder llegar a entender cuál es un poco la incidencia que tenemos o cuáles son los objetivos principales que tienen las organizaciones en fomentar justamente su asociativismo, su integración y conformar organizaciones juveniles, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un cuadro donde figuran los antecedentes legales propiamente dichos, de dónde podemos partir, ¿no? Por ejemplo, en 1994 surge la Ley de Derechos y Participación y Control Ciudadano, la Ley 26.300, que en realidad recoge derechos propios de participación ciudadana, no son propiamente de los jóvenes, porque en ese entonces pues no se hablaba o no teníamos marco legal propiamente definido para el sector joven, ¿no? Sino que partimos de una premisa que los derechos de participación de los ciudadanos son en general para todas las personas y integralmente también para los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos esa ley marco que nos regula un poco cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones como en nuestro rol como ciudadano. Luego surge en el 2002 la ley de base de descentralización, la ley 27.783, que como parte de sus objetivos, ¿no?, a nivel político, figuraban en el artículo 6 la participación y fiscalización, que es el control ciudadano, ¿no?, en la gestión de los asuntos públicos. Entonces, dado que esta normatividad da los cimientos para construir un poco las nuevas leyes orgánicas de municipalidades o la ley orgánica de gobiernos regionales, también van a estar insertos algunos derechos e iniciativas que le corresponden a la población joven desde su espacio territorial, ¿no? Luego también en el mismo año ya nace propiamente la ley CONAJU, la ley del Consejo Nacional de la Juventud, que promueve principios de asociativismo, como lo habíamos mencionado, y en el artículo 5 de esta ley dice, ¿no?, la participación y coordinación del Estado con la sociedad y la juventud va a ser un poco el objetivo principal de este marco jurídico. O sea, cómo la sociedad civil, en este caso los jóvenes, interactúan con distintos estamentos del Estado a nivel nacional, ¿no? Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional, o puede ser a nivel local o provincial, como lo conocemos actualmente. Entonces, hay ya esta suerte de marco jurídico que vamos un poco desarticulando, y todo tiene que ver, si se dan cuenta, con la participación juvenil, o mejor dicho, con la participación del rol ciudadano, ¿no?, que es lo mismo en realidad, ¿sí? Luego, en el 2005, surgen los lineamientos de la Política Nacional de Juventudes, que estos lineamientos han sido recogidos también en la actual Política Nacional de la Juventud, que ha sido dictada el año pasado, ¿no? Y que dentro de los principios decía promover la participación de las y los jóvenes en el fortalecimiento del sistema democrático.
¿no? Entonces, también estos lineamientos que en el 2005 surgieron han sido integrados, como lo comentábamos, en la actual Política Nacional de Juventudes. Es más, hay un objetivo prioritario 6 que inclusive te habla sobre el objetivo que tiene el Estado, en este caso el Ministerio de Educación como órgano rector, de incrementar la participación de los jóvenes, ¿no? Pero no solamente el ministerio, sino también esto abarca desde el nivel de la región y el nivel provincial o inclusive distrital, ¿no? Porque se entiende que cada municipalidad tiene su grado de autonomía y que también están obligados un poco a hacer incidencia sobre eso. Y bueno, en el 2007 ya tenemos la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento, que con el dispositivo legal del Decreto Supremo 027, se obliga un poco a que aquellos lineamientos que venían recogidos de la Política Nacional de Juventudes, este documento que les comentaba del 2005, surge en su artículo 3, o en numeral 3.2, mejor dicho, el fortalecer y fomentar la participación juvenil en los distintos espacios políticos y sociales, así como en los ministerios y diferentes instituciones públicas, ¿no?, que hacen incidencia en materia de juventud. Entonces, este es un poco el marco normativo que tenemos. Como no hemos podido dar cuenta, todo tiene que ver con dos derechos fundamentales, que es el de fiscalización y de participación ciudadana, ¿no? Al igual que lo tenemos como participación ciudadana, tiene que ser entendido que también es participación juvenil. Aquí está inserto la participación juvenil en la participación ciudadana. Y no olvidar que ya desde el año pasado tenemos vigente el dispositivo legal que aprueba la Política Nacional de Juventudes, ¿no?, que es el Decreto Supremo 013, ¿no?, del Ministerio de Educación. Entonces, continuando un poco con la presentación del día de hoy, luego tenemos para entrar en detalle de alguna normativa que sea referente a la participación ciudadana, también entendida como participación juvenil. Tenemos la ley 26.300, ¿no?, que es la ley que comentábamos, ley de los derechos y participación y control ciudadano. Hay que tener en cuenta esos dos términos, ¿no?, que lo venimos repitiendo en cada normativa que mencionamos, en cada argumento que estamos viniendo a comentar, ¿no?, que es participación y control ciudadano. Entonces, esa es la ley marco que nos va a dar. Pero en esta ley se regula o se brindan dos grandes conceptos como participación, y que va a ser muy fácil de identificarlo. Por ejemplo, en el primer ejemplo, ahí donde tenemos un dibujito con todos levantando la mano, ¿no?, en una asamblea comunitaria, por ejemplo, ¿no?, tenemos el típico ejemplo de un mecanismo de iniciativa de reforma constitucional, que es el famoso referéndum, ¿no? Para los que bueno, entiendo que esto está dirigido un poco a las organizaciones juveniles. Entonces, para los que son mayores, por ejemplo, de 19 años, han tenido la oportunidad en este quinquenio, con el actual presidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, hemos participado de una reforma constitucional a través del referéndum, ¿no?, que fue justamente por el tema de la reforma política, si es que los congresistas podían o no reelegirse, ¿no? Y ahí, pues, se hizo una iniciativa de participación ciudadana, y a través del referéndum convocado por el presidente se pudo participar. No todos pudimos ser parte de esa importante decisión que se ha trazado. Luego tenemos otro concepto muy importante, que es el tema de sobre ya remoción o la participación como ciudadanía de la remoción de autoridades a través de las revocatorias, ¿no? Inclusive en sistema, hace no mucho tiempo, la anterior gestión la anterior gestión de Lima Metropolitana pasó por un proceso de revocatoria, ¿no? Y que ya, bueno, todos conocemos un poco los resultados, al final no se concretó, pero esto llama un poco a los mecanismos que nosotros tenemos como participación ciudadana y también entendida como participación de la juventud, ¿no?
¿Y por qué es necesario comentarlo o referirnos a esto, no? Porque si nosotros quisiéramos un poco iniciar estas iniciativas que tenemos como derechos, no podríamos hacerlo definitivamente de forma individual. Necesitamos del asociativismo, necesitamos de conformar organizaciones juveniles que puedan luchar un poco por estos derechos, por incidir en estas iniciativas, ¿no? Para poder llegar a concretarlas, ¿no? Entonces necesitamos un poco de estas organizaciones, de la conformación de organizaciones para que estos dos grandes ejercicios de ciudadanía se puedan materializar, ¿no? Siguiendo un poco con la normativa, que respalda la participación ciudadana, tenemos pues ya en concreto algunas normativas de espacio territorial que también hacen incidencia sobre el rol de la participación ciudadana y sobre la participación en concreto de las organizaciones juveniles o de las personas jóvenes, ¿no? Entonces tenemos un poco la ley de descentralización, que nos dice ahí, la ley de base de descentralización establece que los gobiernos regionales y locales están obligados, ojo, están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, en el debate y concertación de planes de desarrollo y el presupuesto, ¿no? De ahí nace un poco también el presupuesto participativo, ¿no? Toda iniciativa que nosotros creamos o iniciativa, por ejemplo, de incentivar alguna normativa dentro del territorio, ¿no? A través de una ordenanza regional o provincial, puede ser viable a través de este mecanismo, a través de este dispositivo legal, lo hace viable, ¿no? También tenemos un poco la ley orgánica de gobiernos regionales y también la ley orgánica de, de municipalidades, que también hacen incidencia sobre el rol de participación de la ciudadanía y también del rol que tienen las organizaciones juveniles en determinados asuntos de gestión de la municipalidad, ¿no? Y eso es importante porque eh, la forma en cómo interactúan los jóvenes o cualquier espacio de sociedad civil organizada siempre va a ser a través de eso, ¿no? De una sociedad civil organizada. Nunca va a ser a través de personas individuales. Entonces, el Estado va a recoger siempre tus objetivos, tu opinión a través de organizaciones juveniles, en este caso, o de alguna organización a nivel que hagan incidencia ciudadana para poder saber que estoy hablando con personas que representan un sentir ciudadano, que representan a un colectivo, ¿no? Y no solamente que representan a un sentir individual o particular, ¿no? Entonces es importante esto porque nos permiten a nosotros, como, bueno, yo trabajo en una institución del Estado, seguramente a nosotros, como somos funcionarios públicos, nos permite un poco acercar esos opiniones, esos comentarios que tienen la ciudadanía, que tienen los jóvenes, en la mejor toma de decisiones que se puedan tomar de parte de cualquier estamento del Estado, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer incidencia en la toma de decisiones de mi localidad, lo tengo que hacer a través de una asociación civil, llámese pues una organización juvenil, llámese una asociación, llámese un comité, llámese pues, ¿no? Ahora lo vamos un poco a detallar, pero tiene que ser sí dentro de este marco, ¿no? Entonces, luego, ya entrando un poco al tema en concreto que venimos hoy día a comentar, que es sobre la creación y constitución de las organizaciones civiles, tenemos que hacernos referencia propiamente al Código Civil. Y el Código Civil, pues, detalla 3 tipos de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Las cuales podemos conformar como organizaciones de la sociedad civil. Y ellas son, pues, la asociación, la fundación y los comités. También en la sección tercera del Código Civil encontramos que tanto las asociaciones, fundaciones y comités pueden ser que no estén inscritos y por eso un poco comentábamos en alguna otra oportunidad con el tema de la normativa en materia de organizaciones juveniles. Es importante un poco el tema de formalizar nuestra inscripción como organizaciones juveniles, pero no es determinante,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo trabajo en SENAJU, ¿no? Y en SENAJU tenemos a cargo el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles. Seguramente la Municipalidad de Lima, y seguro que lo tiene también un registro propio de organizaciones juveniles que le da reconocimiento. Pero ese registro nacional, en el caso de SENAJU, y metropolitano, en el caso de la municipalidad, solamente tienen efectos para reconocerlo dentro de la jurisdicción y dentro del marco que SENAJU o cualquier estamento del Estado les pueda brindar, ¿no? O sea, los reconoce dentro de su jurisdicción, pero nada más, ¿no? Seguramente podrás participar de cualquier actividad que organiza la institución, podrás participar seguramente de cualquier otro espacio que se abra dentro de la jurisdicción, ¿no? Dentro de las competencias municipales, dentro de las competencias regionales, vas a poder participar, pero, por ejemplo, si las organizaciones, en este caso, no quisieran formalizar, mejor dicho, su organización, sí le va a traer unas limitaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero que mi organización tenga representación en el extranjero o pueda concursar de fondos concursables, ¿no? Que hay muchos en el extranjero, también nacional, sí te van a pedir necesariamente que tu organización cuente con personalidad jurídica. ¿Y cómo adquiero la personalidad jurídica? La personalidad jurídica exclusivamente se adquiere en la fecha en que se presentan los estatutos y la debida minuta en los registros públicos del Perú, ¿no? Ahí nace la organización de forma formal ya. Y el código, como lo comentábamos, solamente ha previsto 3 formas asociativas de poder constituirse en la formalidad una organización, ya sea por la asociación, por la fundación o ya sea por el comité. Pueden ser estos inscritos o pueden ser que no estén inscritos. Como lo comentábamos también, los distintos estamentos del Estado, llámese SENAJU, llámese Consejo Metropolitano, el consejo seguramente regional, ¿no? O de repente distrital inclusive, van a reconocer, sí, a todas las organizaciones juveniles, pero no vamos a tener personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica, nuevamente les digo, tiene los efectos necesarios para poder, inclusive, si es que en algún momento hay algún tema de responsabilidad en la organización, esta responsabilidad queda en manos solamente de la persona jurídica, ya no pasa a los asociados, ¿no? Entonces, hay y muchos efectos, como el que también comentábamos, que era el tema de participar tal vez de un fondo concursable o inclusive de poder percibir donaciones. Hay instituciones que hacen donaciones a organizaciones o asociaciones, ¿no? Si yo soy una organización juvenil, seguramente por parte de algún estamento o alguna institución del Estado que quiera hacerme una donación, se va a hacer muy complejo. No va a poder ser, porque lo primero que te van a pedir es que tu organización cuente con personalidad jurídica, ¿no? Entonces, por eso que es necesario un poco entrar en este ámbito. Ya sé que a veces es muy tedioso, es muy complicado, los dispositivos legales son bastante amplios, ¿no? Y es complicado, pero a través de tu municipio, a través de la SENAJU, se están haciendo los esfuerzos para inclusive brindar asistencia técnica a las organizaciones. Entonces, con ese marco, y es más, prueba de ello es que actualmente estamos brindando esta capacitación para poder tomar conciencia de la importancia que tiene el tema de la formalización, que va a ser exclusiva, lo repetimos nuevamente, no va a ser exclusiva. O sea, yo puedo, si no estoy interesado un poco en lo que veníamos comentando, ¿no? Que veníamos señalando, y simplemente quiero hacer mi organización porque me gusta el tema de participación, simplemente a nivel de las instituciones que cuenten con estos registros, entonces muy posiblemente me quede solamente a ese nivel de participación en SENAJU, de participación en la municipalidad, en participación en el gobierno regional, ¿no? De mi sector, pero ya no vaya más allá, ¿no? Pero si yo como organización, como joven, quiero trascender, quiero ser más allá, quiero formalizar mi organización, necesariamente son con estas
tres tipos de organizaciones que tenemos. Y por último, en esta etapa, en esta parte, vamos a poder señalar un poco los requisitos que te va a pedir el Código Civil como requisitos mínimos para la conformación de tus estatutos, ¿no? Aquí ya vamos a entrar al tema propio de los estatutos. Entonces, según lo establece el Código Civil, nuevamente, en el artículo 82, para ser precisos, hay una serie de requisitos mínimos que debemos cumplir al momento de formalizar o de construir los estatutos, ¿no? Para luego formalizar. Entonces nos habla un poco de la denominación, duración y domicilio, que en realidad eso es muy fácil, el nombre es el nombre que ustedes decidan, ¿no? Siempre y cuando no coincida o tenga similitud con otra denominación o razón social, así se conoce cuando ya está constituido, ¿no? Como razón social. Y si no tiene similitud con otra, entonces registros públicos te lo va a aceptar, no va a hacer ninguna observación sobre eso y va a proceder a tu inscripción. Luego, es importante recoger los fines de la organización, ¿no? Y esto va a determinar un poco si tu organización es una asociación, es un comité, es una fundación, ¿no? Ya eso depende mucho de los fines en los cuales tú quieras participar o quieras hacer tu incidencia como organización juvenil. Como requisito 3 tenemos los bienes que integran el patrimonio social. Si bien es cierto, aquí en este requisito 3 vamos a recoger todos los bienes que los socios fundadores un poco de la organización van a entregar. Por ejemplo, yo puedo entregar una lacto, mi compañero va a entregar seguramente alguna contribución en dinero, seguramente, o de repente algún parlante, o de repente un proyector. Entonces, todos aquellos bienes que ustedes consideren aportarlos, en este caso, a la asociación, van a estar detallados en este artículo 3, en este capítulo 3, sobre los bienes que conforman patrimonio de la sociedad. Pero también es importante señalar, por ejemplo, yo recuerdo mucho que yo he participado en un movimiento católico, así también como la Asociación Scout, he participado por mucho tiempo, y ahí se formaban un poco, a veces, un tesorero que venía a cobrar una cuota, ¿no? Una cuota porque si llegabas tarde, te cobraba un sol. De repente tenías 2 o 3 faltas a las reuniones, te cobraba 2 soles, ¿no? Entonces, esos eran unas pequeñas cuotas o de repente algunos castigos para las asociaciones. Entonces, pero cuando yo formalizo mi organización, si yo logro determinar que mi organización va a tener alguna cuota, algún aporte, ya sea anual o de forma mensual, también tiene que estar detallado eso en mi organización. Ya es un poco darle formalidad a esa cuota que yo considero que es viable, considero que es pertinente, ¿no? Entonces, no hay que olvidar eso. En el artículo o en el requisito cuarto de la redacción de mis estatutos, voy a tener que describir la constitución y funcionamiento de la asamblea. Y para esto, sí, necesariamente cuando hablamos de una formalización de una organización, sí necesitamos una estructura orgánica que está muy parametrada en el Código Civil. Y es que toda organización, toda asociación va a trabajar sobre un mismo esquema, ¿no? Que es la Asamblea General es el máximo órgano de la organización. No va a haber otro órgano, ¿no? Y eso te lo marca el Código Civil. También vamos a tener un consejo directivo, que propiamente este consejo directivo se va a encargar de las tareas administrativas, ¿no? De cómo llegar al funcionamiento de la organización desde el ámbito administrativo, pero las decisiones principales se delegan en la Asamblea General de Asociados, ¿no? Y demás órganos que yo quisiera constituir. Por ejemplo, si yo quiero constituir un órgano de asesoramiento al consejo directivo, también puedo hacerlo, ¿no? Ya eso va a depender mucho de cuál va a ser el objetivo de tu organización, cuál va a ser la estructura que tú tienes planeada en tu organización, pero siempre refiriendo a que si nos vamos a constituir como una organización formal y vamos a querer que esta tenga personería jurídica,
por lo tanto, insertarla dentro de los registros públicos de Lima y Callao, entonces sí vamos a tener que respetar la estructura normativa que nos propone el Código Civil, y eso es a través de una Asamblea General y tener un Consejo Directivo. Como requisito quinto, tenemos las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de los miembros. No hay que olvidarnos de eso, porque muchas veces no se dice de qué formas son admitidos los nuevos integrantes, los nuevos miembros de la organización. Y eso tiene que ser sí o sí recogido dentro de los estatutos. La forma en cómo se renuncia y la forma en por qué se excluye, ¿no? Algunos motivos principales por cuáles van a ser los motivos de exclusión de un asociado, de algún integrante de la organización juvenil. En el requisito 6, por ejemplo, también tenemos los derechos y deberes de los asociados. Y aquí vamos a poner un poco cuáles son todos los derechos que los asociados tienen por ser miembros de la organización y también sus deberes, ¿no? Así como tengo derechos, también seguramente tendré deberes. En el requisito 7 tenemos los requisitos para modificación, y aquí es propiamente, hablamos de una modificación de estatutos. Por ejemplo, si yo constituí porque vi viable que mi organización tenga una forma asociativa de determinada forma y un objetivo en particular que hemos llegado seguramente a un consenso con mis demás compañeros, con mis demás asociados, y luego lo quiero modificar. Entonces, necesito incorporar dentro de los estatutos cuál va a ser la forma en las cuales va a surtir efectos la modificación del estatuto, ¿no? Ahí vamos a encontrarlo en sus propios estatutos, vamos a tener que determinar cuáles son estos requisitos para poder dar pase a la modificación de cualquier artículo que ustedes pudieran tener a bien modificar. Luego, en el requisito ya penúltimo, tenemos las normas para la disolución y liquidación de la asociación. Si nosotros mañana más tarde vemos que la organización no está funcionando como quisiéramos, ya un poco no hay integrantes, no hay quien conduzca, y queremos disolver la organización, eso también tiene que estar descrito en los estatutos que ustedes van a formular, ¿no? Cómo va a ser la forma de disolución y cuál va a ser el mecanismo de liquidación. Y bueno, por último, los demás pactos y condiciones que ustedes consideren pertinentes, ¿no? Que ustedes establezcan de acuerdo al consenso que ustedes tengan en su organización. Eso también tiene que ser incorporado en los estatutos. Pero lo que sí no tenemos que olvidar es que tenemos que seguir necesariamente estos 9 requisitos indispensables dentro de la redacción de mis estatutos, ¿no? Bueno, entonces, en realidad eso ha sido de mi parte lo que les puedo un poco compartir, y me parece que ahora vamos a entrar con Lisette a una suerte de preguntas y comentarios respecto ya a unas organizaciones que han podido redactar sus estatutos y tienen las consultas del caso. Gracias, Lisette. Gracias, Jean-Paul, por la disertación, bastante importante. Hay ya muchas consultas o dudas que nos están dejando también en el chat de Lima Joven, y pronto ya les está respondiendo, te las estaremos trasladando para que puedas hacer las consultas. Tenemos aquí con nosotros a representantes de organizaciones juveniles que tienen unas consultas específicas sobre la presentación que nos has realizado. Entonces, vamos a dejarte con Gabriel Choque Miranda, que es representante de la organización juvenil Calinca, para que pueda trasladar las consultas de su organización. Adelante, Gabriel. Gracias, Lisette. Primeramente, felicitarte, Jean-Paul, por la excelente ponencia. Me presento, mi nombre es Gabriel Choque Miranda, soy presidente de la organización juvenil Calinca, cuyo objetivo es promover los derechos humanos, la equidad de género y los ODS. Nosotros, como organización juvenil, estamos muy emocionados con contar con un estatuto. Es por esa razón que mi pregunta es relacionado a el tiempo que cada miembro tiene en una organización. Por ejemplo, nosotros redactamos en nuestro estatuto que cada miembro o la junta directiva pueda permanecer en nuestra organización un año. Y la pregunta sería,
¿Está acorde al Código Civil ese tiempo que nosotros hemos estimado? Eso sería mi pregunta, Jean Paul. Gracias. Bien, gracias, Gabriel. Un poco para comentarte, en realidad el tiempo en el cual se desarrolla la asamblea, bueno, en este caso la junta directiva, como tú lo has integrado, no hay un plazo que te fije el Código Civil. Eso sí ya depende mucho de cómo ustedes vean viable o cuál es el tiempo adecuado para poder que la junta directiva pueda desarrollarse de mejor manera. Sí te recomiendo algo por una experiencia particular. De repente, un año es un muy corto tiempo. De repente podrías en algún momento extenderlo a 2 años, que es un tiempo más preciso sobre la administración, ¿no? Para que no haya un poco de rotación en las autoridades que conducen la organización y puedan planificarse un poco de acuerdo a las actividades que tengan. Muchas gracias, Jean Paul. Bien, esperamos que hayan sido precisas las respuestas. Invitamos ahora a Víctor Andrés Flores, quien es representante de la organización juvenil Proyectos Sociales Sur, para que pueda trasladar la consulta de su organización juvenil respecto a su estatuto. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Andrés Flores Manco, promotor general de la organización social sin fines de lucro Proyectos Sociales Sur, formadora de líderes y gestores ante situaciones de vulnerabilidad de una persona, grupo familiar o comunidad. Jean Paul, agradecerte por la presentación el día de hoy y transmitirte la pregunta por parte de la organización. Acerca de los cargos dentro del órgano directivo que coloca cada organización dentro de su estatuto, por ejemplo, presidente, vicepresidente, secretario, etcétera, si los nombres se cambian, pero las funciones siguen siendo las mismas que debe existir en una organización, en este caso, si se inicia un proceso ante registro en SUNAR, ¿esto me afectaría? Mira, Víctor, gracias por la pregunta. Si es que ustedes han decidido un poco el nombre del cargo de los funcionarios, sobre eso no hay problema, ¿no? Siempre y cuando siempre y cuando tengan a bien que los estatutos que seguramente ustedes ya han presentado y están formalizados en registros públicos, si yo voy a cambiar o realizar algún cambio en mis estatutos, sí necesariamente voy a tener que modificar los estatutos en registros públicos. Entonces, en realidad, por los nombres no hay ningún problema, no hay problemas legales, pero sí va a haber un problema administrativo porque cuando quien ejerce la representación de la organización juvenil o el cargo que desempeñe, si el cargo fue variado o cambiado, entonces cuando se quiera ejercer la representatividad o se quiera participar de alguna actividad con una actividad formal, estoy hablando, ¿no? Con ese nombre, vas a tener problemas administrativos porque seguramente alguien te va a observar, oye, pero ese no es el cargo que está descrito en tus estatutos en registros públicos. Por lo tanto, te va a obligar un poco a que cambies o varíes tus estatutos y estas variaciones tienen que ser inscritas nuevamente en registros públicos, ¿no? Gracias, Jean Paul. Entonces, continuamos con las consultas de las organizaciones juveniles que están el día de hoy con nosotros presentes, y ya viene la ronda también de preguntas de las personas que nos están siguiendo aquí en la transmisión en vivo. Invitamos entonces a Vivian Tarazona Rojas, ella es representante de Raíces Vivas, para que pueda trasladar la consulta de su organización juvenil a Jean Paul. Adelante, Vivian. Buenas tardes, gracias. Agradecer también a Jan por la explicación. Yo soy Vivian Tarazona y pertenezco a la organización juvenil Raíces Vivas Perú, la cual tiene como fin generar un espíritu crítico y conciencia a través de la revalorización y conservación de nuestro patrimonio natural y cultural de la región de Lima.
En el caso de nuestra organización, nosotros contamos con la línea base para la construcción de un estatuto, el cual está dividido en 3 capítulos. El primero de generalidades, el segundo de la estructura y el tercero de miembros. Las preguntas para Jan sería, si el SENAJU cuenta con algún formato ya establecido que nos sirva a nosotras, las organizaciones juveniles, como guía. Sí, bien, gracias, Vivian. En realidad, bueno, en SENAJU propiamente, estatutos, no tenemos modelo, pero lo que sí podrías, en todo caso, solicitar es que a través de una asistencia técnica de SENAJU se pueda proceder a revisar tus estatutos y te puedan dar el acompañamiento necesario para poder ver si está de acuerdo o no a la normativa que exige, en este caso, el artículo 82 del Código Civil, ¿no? Y para poder que tengas, o que no tengas, perdón, mejor dicho, observaciones al momento de inscribirlo formalmente. Gracias, Jan. Gracias a los representantes de las organizaciones juveniles que el día de hoy están con nosotros y que han trasladado algunas consultas o dudas. También tenemos preguntas desde los jóvenes que nos están siguiendo el día de hoy ante la transmisión de Lima Joven. Y sobre todo, Jean Paul, aquí hay algunas consultas que han coincidido y tienen que ver con la ley CONAJU. Dado que tú has presentado un poco los antecedentes legales, nos consultan en qué consistió esta ley y cómo es, por qué de alguna manera no se puede reactivar o hacer vigente esta ley. Sí, bien, gracias, Lisette. En realidad es un poco complejo explicarlo. Decirles básicamente que la ley CONAJU todavía está vigente, ¿sí? Y ha sido inclusive reconocida su vigencia en la actual Política Nacional de Juventudes. No hay que olvidar que la ley CONAJU reconoce derechos a los jóvenes, ¿no? Derechos de participación, ¿no? Entonces, no está derogada. Sí, lo que ha pasado es que un poco la ley se ha quedado desactualizada y no tiene reglamentación. Hay que tener en claro que si una ley no tiene reglamentación, no hay forma de cómo viabilizarla, ¿no? Entonces, ya desde SENAJU estamos proponiendo para que ese tema sea solucionado legalmente, ¿no? Pero básicamente lo que yo le podría decir es que la ley CONAJU proponía un sistema, ¿no? Un sistema organizado de participación de las juventudes. Entonces, no es viable actualmente porque no hay reglamento. Parte de la ley CONAJU que creaba el Consejo Nacional de la Juventud fue adscrito al Ministerio de Educación y lo conocemos como el actual SENAJU, ¿no? Y los otros estamentos que proponía la norma actualmente no se pueden conformar, ¿no? Porque no hay forma de cómo conformarlos, valga la redundancia, porque no tenemos reglamento. Entonces, estamos un poco trabajando también en esa modificatoria de la ley para que podamos hacerla viable. Gracias, Jean Paul. Y justamente en el marco de la ley, siempre es importante recordar que toda ley requiere un reglamento para poder ser implementada en el mediano plazo, ¿no? Bien, también tenemos algunas consultas sobre cuál es la diferencia entre un estatuto y un reglamento. Es lo que nos consultan en la transmisión. Y cuál sería la esencia de la persona jurídica, es decir, ¿qué significa ser persona jurídica? ¿Cuál es su esencia? Bien, en realidad los estatutos, algunos también los conocen como reglamento, ¿no? Propiamente para el sistema legal, la palabra correcta de cómo se inscriben, y así está descrito en el Código Civil, son estatutos, ¿ya? Pero, por ejemplo, las organizaciones que también tienen, como lo comentábamos, ¿no? Un poco de reconocimiento en algunas otras
esferas administrativas, como la Secretaría Nacional de Juventudes o algún consejo, en este caso metropolitano o distrital, que reconozcan algunas organizaciones, también ellos suelen tener un reglamento, ¿no? Que en esencia, si ustedes ven, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el reglamento te va a decir un poco las características por las cuales, cómo opera tu organización. El estatuto es igual, te va a decir los lineamientos mínimos de cómo va a ser el funcionamiento de tu organización, ¿no? Para la parte normativa utilizamos la palabra estatutos, más que reglamento, ¿no? Reglamento es para un poco, hablando del ámbito propiamente legal, hablamos de reglamentos de una ley, ¿no? En las leyes se reglamentan, pero para que una organización surta efectos o pueda formalizarse, o sea, se hablan de estatutos, así lo ha establecido el Código Civil. Entonces, pero en esencia, el estatuto y el reglamento vendrían a tener el mismo objetivo, que es un poco disgregar, ¿no?, el contenido de cómo va a operar algún aspecto normativo o en este caso cómo va a operar la organización. Listo, Jean-Paul. También nos consultan respecto a la modificatoria de los estatutos. Para empezar, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene un estatuto? En segundo lugar, ¿cómo se aprueba la modificación de un estatuto? ¿Y cuáles serían los requisitos para modificar este estatuto de la organización juvenil? Ya bien, ahí fueron varias preguntas. Me había olvidado un poco, para no dejar en el aire, la pregunta anterior también dijeron desde qué significa tener personería jurídica. Personería jurídica significa que la misma organización, ¿no?, cual sea su nombre, va a tener las consecuencias que se generen de, por ejemplo, si yo he tenido una fundación, realicé una colecta, ¿no? Y esta colecta, pues, surgieron algunas dudas, algunos interrogantes, decir, oye, no me parece, ¿cómo estás llevando la fundación, la colecta? Decido formalizar una denuncia, ¿no? Puede darse el caso. Entonces, las consecuencias jurídicas no van a recaer en los socios fundadores, sino las consecuencias jurídicas recaen en la persona jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sujeto de derecho. Así como yo, Jean-Paul Gallardo, tengo mi DNI, soy sujeto de derechos para ejercer mi voluntad en determinados actos, las organizaciones que cuenten con estatutos y que se formalicen y adquieran personalidad jurídica también son sujetos de derecho, ¿no? Ellos pueden participar de reuniones a través de sus representantes, lógicamente, también pueden celebrar contratos, ¿no? Entonces, hay una suerte de derechos que le reconocen a la propia organización como organización una vez que se ha inscrito. Y bien, entrando un poco en las preguntas que ahora nos dice, ¿cuánto tiempo puede durar un estatuto? Lo ideal sería que el estatuto no se varíe, que esté correctamente redactado para que no tenga variaciones. El estatuto va a durar hasta que lo decían los socios en no disolver la organización. O sea, puede durar 10, 15, 20 años, 100 años, y así es, los asociados lo quieren hacer, pero eso va a depender mucho de los propios socios, ¿no? Entonces, va a ser determinante cuál va a ser la redacción que yo tenga a la hora de conformar mis estatutos. Entonces, por eso que justamente nace este conversatorio a raíz de eso, ¿no? Que para no tener mayores inconvenientes en la redacción de mis estatutos y no tengan que estar nuevamente modificándolos constantemente, se plantea un poco este escenario para poder darles la orientación. Luego, hablaba un poco de la junta directiva. Bueno, la junta directiva en realidad es aquella parte de la organización que va a llevar la administración, la correcta administración de la organización. Y tampoco no tiene un plazo, como ya lo habíamos comentado, ¿no? No tiene un plazo establecido. Eso va a variar conforme lo que nosotros
podamos definir dentro del estatuto. O sea, si yo considero que mi junta directiva tiene vigencia por 2 o 3 años y eso está plasmado en mis estatutos, eso es lo que es viable, ¿no? Eso es lo que vale en realidad para la organización. Nos preguntan también qué tan importante o necesario es que se tenga un estatuto para que las organizaciones juveniles puedan ser parte de un consejo distrital de participación de la juventud. Bueno, como lo comentábamos a raíz de la presentación, ¿no? En realidad hay espacios de concertación y de fomento que realiza el Estado a través de sus distintos niveles de gobierno. La SENAJU, por ejemplo, es una institución que tiene alcance nacional. Seguramente la subgerencia de juventudes o de participación ciudadana de la municipalidad también es el estamento que tiene alcance metropolitano, ¿no? Que estas instituciones tienen un reconocimiento a esas organizaciones, ¿no? Para poder formar parte de los espacios de participación de la juventud, ¿no? Ya sea metropolitano, ya sea local, o bueno, distrital en este caso, ¿no? Entonces los reconocen, ¿no? No es necesario que cumplan con un estatuto, o mejor dicho, va a depender mucho de la autoridad edil, ya sea metropolitana o distrital, de cómo fija los requisitos para que tú puedas participar de estos espacios, ¿no? Lo ideal sería que, y como comúnmente pasa, que tengan un propio registro, ¿no? Un propio registro metropolitano, un propio registro distrital, inclusive SENAJU tiene un registro nacional, pero este registro básicamente es para ese fin, ¿no? Para participar de estos espacios. Por eso que las organizaciones en realidad no requieren tener un estatuto, ¿no? Siempre y cuando va a ser obligatorio el estatuto cuando quieran formalizarse, quieran adquirir personalidad jurídica y cuando quieran inscribir esta asociación, esta organización en registros públicos para ese fin, ahí va a ser exigido sí o sí el tema de los estatutos. Correcto, Jean Paul. También recordar que para registrarse en el RUOS, en el Registro Único de Organizaciones Sociales, te piden ciertos requisitos, como por ejemplo el estatuto de la organización, es parte del proceso de formalización, ¿no? Y también nos preguntan si es necesario incluir a las personas de confianza de la organización dentro de los estatutos y el periodo en el cual van a ser parte de este personal de confianza. Si eso es necesario también que esté indicado en los estatutos. Y nos consultan también si es que la organización juvenil deja de funcionar o se desactiva, qué es el procedimiento a seguir para reactivar a la organización ante los registros públicos. Como lo comentábamos un poco en la presentación, y eso tiene que ver un poco con el requisito número 9, en los estatutos van a estar insertos todos los demás pactos y condiciones que establezcan los propios socios, ¿no? Que ustedes tengan a bien. Puedo tener, y hay que también precisar que en el artículo 4 te dice que además deben incorporarse los demás órganos de la asociación. No te da ya el contenido y el detalle, con mayor detalle sobre qué organizaciones deben conformar. Si tú tienes a bien tener personas de cargo de confianza, directores, subdirectores, ¿no? Estos subdirectores no necesariamente van a estar en los estatutos, simplemente van a estar dentro de la junta o el consejo directivo. Cuando ustedes desarrollen los estatutos, dentro del desarrollo del consejo directivo, seguramente ahí van a conformar cómo está estructurado el consejo directivo, a través de un presidente, a través de un director, a través de un gerente. Ya eso depende mucho de la organización, cómo redacte sus propios estatutos, ¿no? Pero sí es necesario que esté la forma de conformación del consejo directivo, pero no los cargos uno a uno, ¿no? Entonces, eso es lo que le podría decir. Y luego, la otra pregunta, si, no sé si me la puedes repetir, Lisette.
Sí, claro. Bueno, nos preguntaban sobre si el estatuto, o sea, cuánto tiempo es necesario mantenerlo vigente, y si la organización juvenil deja de funcionar o se desactiva, ¿cuál es el procedimiento a seguir para reactivar la organización ante los registros públicos o ante la instancia en la cual están registrados? Ya, bien, en realidad los estatutos, como lo comentábamos también, es necesario que esté correctamente redactado para que no tengan variación, ¿no? Eso ya va a depender mucho de lo que acuerden los mismos socios, ¿no? Los integrantes de la propia organización a través de la asamblea van a decidir si es que en algún momento requieren modificarse los estatutos o si no requieren modificarse los estatutos. Entonces, por eso es que es importante a la hora de redactar y de presentar los estatutos, señalar, tener las cosas claras, no pedir de repente la asesoría técnica de cualquier institución que trabaje en materia de juventud que pueda orientarlos en ese sentido. Luego, sobre la otra pregunta que comentaba Lisette, ¿cuál es el proceso de disolución en realidad y de reactivación? En realidad hay que diferenciar, ¿no? Yo puedo tener mi organización juvenil, ¿no? Y por un momento dejo de funcionar, ¿no? No participo de ninguna actividad, ¿no? Pero eso no quiere decir que he perdido mi personalidad jurídica. La personalidad jurídica se pierde cuando la propia asamblea, ¿no? Decide la disolución de la organización y como ustedes van a tener que llevar libros de actas, todas las actas, se insertan en registros públicos. Entonces, cuando hay esta suerte de disolución de la institución, de la organización juvenil, eso se inscribe en registros públicos y ya pierdes, pues, o le dan un poco de baja a tu personalidad jurídica. Para poder nuevamente reactivarla, vas a tener que nuevamente pasar por el mismo proceso, insertar nuevamente unos nuevos estatutos, pagar el derecho y todo lo que inicialmente habías conformado tu asociación, ¿no? Que es básicamente presentar los estatutos, llevarlos a una notaría para que lo eleven a registros públicos y en registros públicos te van a dar la ficha de inscripción. Es eso. Gracias, Jean-Paul. Tenemos ya las dos últimas preguntas. Vamos ya cerrando entonces esta edición del programa de promoción y difusión del Sistema Metropolitano de Juventudes. Al respecto de las modificatorias en los estatutos, ¿qué pasa cuando se inscriben cierta cantidad de socios en la organización juvenil, pero que luego de unos meses se incluyen a nuevas personas en la organización? ¿Es necesario que esta modificación se haga pública o se haga presente a la SUNAR o basta con colocarlo en un libro de actas? O por el contrario, si la organización juvenil se divide o hay personas que salen de la organización juvenil, y qué es lo que tendrían que hacer o es necesario para que puedan hacerse modificaciones en el estatuto, siendo que estas personas ya no son parte de, si es que es necesario que ellas aprueben o no. Bien, en realidad, cuando yo redacto los estatutos, no detallo cuál va a ser la lista de personas que integran la organización, ¿no? Eso, como bien ustedes lo han comentado también, y como lo comenta Lisette, eso lo controlo a través de un libro de actas, ¿no? Algunos tienen la costumbre, por ejemplo, de llevar el libro de registro inicial, donde todos los socios que van a ingresar a la organización se inscriben en ese libro, ¿no? Todo el libro de actas y el libro de socios se inscriben o se insertan dentro del registro público, entonces por eso que tienen la información actualizada. Cuando yo decido excluir o un socio decide renunciar, eso va a ser a través de la asamblea, y la asamblea, como lleva libros de acta, el acta que se quede o se formalice después de llevar a la asamblea, eso se inserta en registros públicos y de ahí cogen las más organizaciones públicas o privadas para poder tener la información real y actualizada de quiénes son los socios que pertenecen a una determinada asociación, ¿no?
Perfecto, Jean Paul, creo que ha sido una sesión muy esclarecedora, creo que también siempre van a haber nuevas preguntas y consultas debido a la casuística tan grande que hay en cada organización juvenil. Agradecemos a Jean Paul Gallardo por la presentación el día de hoy y a los representantes de las organizaciones juveniles que han estado con nosotros en esta sesión, así como a todos ustedes que nos están acompañando mediante la transmisión de Lima Joven. No se olviden que el próximo sábado tenemos la sesión Alianzas entre organizaciones juveniles e instituciones privadas y cómo desarrollarlas, a cargo de Karina Tinoco Ávila, quien es responsable de Juventudes en Gestión Social de APROPO y miembro del Comité Metropolitano de Políticas de Juventud. No se pierdan entonces el próximo sábado a las 5 de la tarde esta nueva sesión en vivo del programa de promoción y difusión del Sistema Metropolitano de Juventudes. Nuevamente agradecer a todos y todas por habernos acompañado el día de hoy mediante nuestra página de Facebook de Lima Joven. Ha sido un gusto tenerles a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una bonita tarde.